La meseta de Giza es probablemente el sitio antiguo más conocido en la Tierra. Desde la Gran Pirámide hasta la Esfinge y más allá, la mayoría probablemente pueda cerrar los ojos e imaginarlo. Sin embargo, estos monumentos no solo se encuentran entre los más conocidos de la Tierra, sino que se encuentran entre los más misteriosos. A pesar de siglos de intenso estudio, todavía no estamos seguros de quién construyó estas cosas y por qué. 5 millas al suroeste de la meseta de Giza, en la antigua necrópolis de Xavier Tellarian, existe un sitio que puede proporcionar la pieza faltante de rompecabezas, un sitio que puede contener la clave para comprender todos los misterios más grandes de Egipto. En mayo de 1900, un arquitecto y egiptólogo italiano llamado Alessandro Barsanti estaba realizando una investigación en un sitio conocido como Pirámide de Capas en Xavier Tellarian. Barsanti había trabajado para el Servicio de Antigüedades de Egipto durante décadas. Se hizo famoso por su descubrimiento de la tumba de Akenatón en 1891 y con su vasta experiencia rápidamente se dio cuenta de que la pirámide de Capas no valía la pena. Para 1900 era poco más que un montón de escombros y no particularmente impresionante. Además, sus cámaras subterráneas estaban sin terminar y desprovistas de artefactos. Barsanti, como otros antes que él, llegó a creer que el sitio en realidad nunca había sido una pirámide completa, sino una que se inició y luego se abandonó después de la muerte del rey que encargó el proyecto. Desanimado, Barsanti empacó su equipo con la intención de regresar a Giza y comenzar a buscar un nuevo proyecto para seguir. Fue en este viaje de regreso que Barsanti tropezaría accidentalmente con algo asombroso, algo que cambiaría su vida para siempre. En lugar de tomar el camino habitual de regreso a Giza a lo largo del borde del desierto, Barsanti decidió tomar un camino menos utilizado que discurría a lo largo de una meseta superior, uno que proporcionaba un punto de vista impresionante del terreno circundante. Mientras miraba desde esta meseta, notó algo que le llamó la atención. Alrededor de 1,5 millas al norte de la pirámide de Capas, parecía que el suelo estaba cubierto de grandes fragmentos de granito, así como del tipo de polvo de granito que queda cuando se pulen las piedras durante la construcción. De inmediato, las implicaciones de esto quedaron claras para Barsanti. Según registró en sus notas, pensé inmediatamente que señalaban el sitio de un campo donde habían trabajado los bloques y objetos móviles destinados a alguna gran tumba, y que esta tumba sería escondida en el vecindario. ¿Podría ser esto realmente posible?, se preguntó Barsanti. Los egiptólogos habían estado realizando estudios en Xavier Tellarian desde la década de 1830 y nunca antes habían registrado nada más que la pirámide de Capas poco impresionante. Tenía que averiguarlo. En sus palabras, subí a un cerro próximo para observar todo el sitio y de repente reconocí, al sur del cerro, los restos de un inmenso edificio rectangular cuyos muros apenas sobresalían del terreno circundante. Los bloques de piedra caliza aún permanecían en su lugar, pero la mayoría de los demás estaban esparcidos aquí y allá entre montones de piedra caliza. Así que estudié cuidadosamente el diseño del terreno y pronto percibí en el centro de la meseta una pequeña depresión que formaba una cuenca y una especie de trinchera que corre de norte a sur. Terminé convenciéndome de que estaba en presencia de un monumento desconocido, lo suficientemente grande como para hacer dudar a los excavadores comunes. Tan intrigado por el potencial de este monumento desconocido estaba Barsanti que corrió a Giza y reunió a un equipo de 50 hombres, regresando al sitio misterioso al día siguiente para realizar una exploración preliminar. Solo le tomó 2 días a Barsanti darse cuenta de que su intuición había sido correcta. Había una especie de inmenso edificio rectangular enterrado bajo tierra. Cuando comenzaron a excavar, Barsanti y su equipo descubrieron rápidamente que el presunto edificio rectangular era en realidad un enorme pozo construido con piedra caliza y que descendía profundamente en la tierra. Además, comenzaron a darse cuenta de que el pozo no solo había sido cubierto por la arena del desierto, ocultándolo de los investigadores en las décadas anteriores a la llegada de Barsanti, sino que se había llenado intencionalmente con una masa enredada de bloques de piedra caliza, que pesaban de 3 a 4 toneladas cada uno, arrojados al azar hacia abajo en algún momento. Lentamente, Barsanti y su equipo comenzaron el proceso de remover estos bloques, cavando más y más profundo en el hoyo mientras lo hacían.
El trabajo fue lento y arduo, hasta que el 8 de diciembre descubrirían algo que no solo reavivaría su motivación, sino que cambiaría instantáneamente toda su percepción del sitio. A una profundidad de 21 metros se encontraron con un gran bloque de granito rosa que formaba parte de la pared. Esto era diferente a los bloques de piedra caliza que habían descubierto hasta ese momento. El granito rosa es mucho más valioso y mucho más difícil de trabajar. Los antiguos egipcios no lo usaban en cualquier cosa, lo que le indica a Barsanti que el sitio debe ser algo especial. Excavando más, el equipo encontró más bloques de granito rosa conectados con el primero, hasta que, en febrero de 1905, descubrieron un enorme bloque de granito rosa de 30 toneladas que parecía demarcar el fondo del pozo, formando la base de una especie de pavimento. Las décadas de experiencia de Barsanti le dijeron que este bloque era el hallazgo que había estado esperando, una indicación, creía él, de la entrada a un mundo subterráneo, uno seguramente lleno de tumbas y tesoros incalculables. Lo que hizo que esta posibilidad fuera particularmente emocionante para Barsanti fue que, hasta ese momento, no había podido determinar quién había construido el pozo misterioso. Durante la excavación, él y su equipo encontraron numerosas inscripciones talladas en las piedras que componían el sitio. Extrañamente, Barsanti y otros egiptólogos en Giza y El Cairo, a quienes Barsanti les había enviado bocetos, no habían podido descifrar el significado de estas inscripciones, y los eruditos no estaban de acuerdo con lo que significaban y a quién podían atribuirse. Con cada nueva inscripción descubierta, la controversia crecía. Si, como creía Barsanti, había cámaras subterráneas debajo del granito rosa, revelarían a los creadores de estas inscripciones y qué otros secretos podrían tener. Barsanti pretendía averiguarlo. Y así comenzó a intentar cavar debajo del piso del pozo, usando gatos y otra maquinaria para mover el bloque de granito de 30 toneladas y mirar debajo. Pero cuando lo hizo, lo que encontró fue otro enorme bloque de granito, y debajo de este otro, luego otro, apilados y cada uno unido con una ranura al bloque de arriba. ¿Pero por qué?, se preguntó Barsanti. ¿Por qué tomarse la molestia de apilar valioso granito rosa como este debajo de la tierra? Antes de que pudiera responder a esta pregunta, Barsanti y su equipo harían otro descubrimiento, uno que resultaría ser el más notable y enigmático de todo el sitio. Como escribió Barsanti, mientras continuaba esta búsqueda en el lado norte, casi en el centro del lado oeste, el 12 de marzo descubrí un objeto de una forma completamente nueva. Es una gran tina ovalada, hecha de granito rosa, pulido como un espejo, con una profundidad de 1,5 metros. Está labrado en uno de los 2 bloques del pavimento que ocupa el fondo del foso. Esta tina no solo era increíble por sí sola, con sus lados pulidos como espejos y su extraña forma ovalada, sino que, según observó Barsanti, parecía que alguien en el pasado había hecho todo lo posible para protegerla. En sus palabras, habían extendido sobre la tapa una capa de cal y sobre la cal un lecho grueso de arcilla bien extendida que impedía por completo el contacto con los bloques de piedra caliza apilados sobre ella. Estos además habían sido colocados regularmente sobre la arcilla, uno al lado de otro, para encerrar la forma preciosa con una especie de protección aislante. ¿Por qué se hizo esto?, se preguntó Barsanti. ¿Qué importancia tenía la cuba que necesitaba tal protección? Creía que la respuesta debía estar contenida dentro de la cuba. No solo había sido cuidadosamente protegido todo, sino que estaba rematado por una tapa que ajustaba herméticamente, hecha de granito pulido de manera similar y sellada a la tina con yeso. Lentamente, Barsanti y su equipo quitaron la tapa, pero cuando la levantaron se sintieron decepcionados. El tanque de la tina estaba vacío. No contenía artefactos, ningún gran tesoro cuidadosamente protegido. En realidad no estaba completamente vacío. Según registró Barsanti, solo noté que las paredes laterales estaban revestidas con una banda negra de 10 centímetros de espesor. Probablemente es el depósito muy ligero de algún líquido encerrado en la cuba como ofrenda o libación, y que se habría evaporado con los años. Para Barsanti, este extraño depósito negro reveló la naturaleza inusual de la tina.
Se ha planteado la hipótesis de que este tanque era un sarcófago sin usar, pero no lo creo. El cuidado con el que se protegió prueba que contenía algo, y el depósito negruzco indica la naturaleza de este contenido. Uno no se habría tomado la precaución de ocultarlo bajo una enorme masa de bloques si hubiera estado vacío en ese momento. Estaba claro que el misterio del pozo en Zavieta Larian se estaba volviendo más profundo, y Barsanti creía que tenía que resolverlo. La excavación continuó hasta que Barsanti y su equipo descubrieron un enorme bloque de granito rosa que se extendía de pared a pared directamente en el centro del pozo, que a Barsanti le pareció haber sido colocado allí como una especie de corcho en el suelo. Lo que esto significaba, Barsanti estaba seguro. En sus palabras, este enorme bloque con forma de corcho seguramente marcaba la entrada a los departamentos interiores ocultos bajo tierra. Mientras Barsanti continuaba con su trabajo, su búsqueda de estos apartamentos interiores, la noticia de sus hazañas se extendió por todo Egipto y por el mundo de la egiptología. Muchos se mostraron escépticos de que encontraría lo que buscaba, y en cambio eligieron creer que Barsanti estaba equivocado, que estaba perdiendo el toque, que de hecho el pozo en Zavieta Larian era poco más que los cimientos de una pirámide que nunca se había construido. Pero luego, sin previo aviso, sucedieron dos cosas que parecían apoyar la creencia de Barsanti. Primero, en el extremo norte del pozo, Barsanti y su equipo comenzaron a descubrir una escalera cuidadosamente terminada que ascendía abruptamente fuera del pozo. Estas no eran el tipo de escaleras creadas para trabajadores. Los escalones eran demasiado empinados y demasiado bien terminados, pareciendo casi ceremoniales, del tipo que puede conducir a aposentos o cámaras interiores. A continuación, sucedió algo aún más increíble. El 31 de marzo de 1905 azotó una terrible tormenta que bombardeó el desierto con lluvias torrenciales y llenó la fosa con más de 3 metros de agua. Increíblemente, unas pocas horas después de la tormenta, el nivel del agua en el pozo bajó abruptamente 1 metro. Seguramente, afirmó Barsanti, esto se debería a que el agua se estaba filtrando hacia una especie de cámara subterránea, hacia los departamentos ocultos que creía que esperaban ser encontrados debajo del pozo. Esta fue toda la prueba que Barsanti necesitaba para validar su creencia, y prometió redoblar sus esfuerzos, llevándose casi a la locura con el deseo de descubrir qué había debajo. Inmediatamente, él y su equipo comenzaron a desgarrar el piso de granito rosa del pozo, intentando cavar toscamente la piedra en el suelo. Pero esto resultó ser extremadamente difícil. Los bloques eran enormes y pesados, y peor aún, estaban sellados con un mortero fuerte. Además, estaban entrelazados, como un rompecabezas, y mover uno significaba perturbar todo el conjunto. A fines de 1906, aún sin haber encontrado lo que había debajo del pozo en Zavieta Larian, Barsanti se quedó sin dinero, lo que le obligó a cerrar el trabajo y enviar su equipo a casa. Pero no se dio por vencido. Durante años buscó financiación adicional, afirmando a todos los que escucharían que estaba al borde de un descubrimiento sorprendente. Finalmente, en 1911, recibió su financiación y, casi 5 años después del día en que se fue, regresó para reanudar la excavación. Esta vez, Barsanti no anduvo con ligereza, ordenando a su equipo que quitara brutalmente los bloques de piedra caliza que componían el extremo este del pozo, cavando un túnel que permitiría remover más fácilmente el piso de granito rosa. Entre el peso de los bloques, el mortero parecido al cemento y el patrón entrelazado, el trabajo fue el más difícil que su equipo jamás había emprendido. Pero para Barsanti esto solo demostró su punto. Seguramente, quien quiera que haya construido el sitio se ha esforzado tanto para hacer que los bloques del piso fueran inamovibles, porque estaban destinados a ocultar un escondite. Seguramente los constructores habían tenido tanto cuidado en proteger algo. Desafortunadamente, el trabajo fue tan difícil que nuevamente Barsanti se quedó sin dinero antes de que pudiera resolver el misterio. Por segunda vez tendría que viajar por el mundo en busca de un nuevo benefactor. Pero antes de que pudiera encontrar uno, estalló la Primera Guerra Mundial, cerrando los sitios de Egipto para una mayor exploración.
Luego, en 1917, Barsanti murió inesperadamente a la edad de 59 años. En lugar de continuar con el trabajo de Barsanti, los egiptólogos simplemente se olvidaron del sitio, dejando sin resolver el misterio de lo que había debajo. Con el paso de las décadas, la fosa se llenó lentamente de arena y se volvió ignorada, hasta la década de 1950, cuando el sitio fue elegido como escenario para la película de 1954, La Tierra de los Faraones. Para dejarlo listo para la película, se quitó la arena del pozo y se hizo que se viera como cuando se construyó por primera vez. Esto brindó la oportunidad de tomar impresionantes fotografías y vídeos del sitio por primera vez. Intrigados por las asombrosas tomas presentadas en la película, dos académicos italianos, Vito Marajoglio y Celeste Rinaldi, decidieron dirigirse al sitio e investigar más a fondo. Armados con las notas originales de Barsanti, intentarían finalmente continuar su trabajo. Sin embargo, cuando llegaron a principios de la década de 1960, descubrieron que nuevamente el pozo había comenzado a llenarse de arena, que tendría que ser removida antes de comenzar cualquier estudio serio. En consecuencia, lo que podían lograr en su corto tiempo en el sitio era limitado. Como escribieron en un informe sobre su trabajo, nuestro propio estudio y excavaciones de senderos solo pudieron ser superficiales y nos permitieron determinar solo algunos detalles de la superestructura rudimentaria. La razón por la que no pudieron ir más allá fue que en 1964 el gobierno egipcio restringió repentinamente el acceso al sitio, habiendo inesperadamente elegido Zawiet el-Aryan como el sitio para una nueva base militar. Marajoglio y Rinaldi fueron rápidamente expulsados y los investigadores nunca más volvieron a ver el misterioso pozo, cuyos secretos se perdieron en medio de los bungalows militares. La pregunta es, ¿por qué el ejército egipcio eligió a Zawiet el-Aryan como base y restringió el acceso a un sitio tan misterioso exactamente en el momento en que se renovó el interés en su misterio? Por supuesto, hoy en día, muchos egiptólogos de la corriente principal afirman que no hay ningún misterio por resolver, que el sitio en Zawiet el-Aryan no es más que una pirámide sin terminar. Su enorme pozo, simplemente los restos de los cimientos iniciados para esta pirámide. No les molesta que el acceso esté restringido porque creen que no queda nada por investigar. Sin embargo, como muchas de las proclamas de los principales egiptólogos, la afirmación de que el sitio en Zawiet el-Aryan es simplemente una pirámide sin terminar es un argumento con pocas pruebas y muchos agujeros obvios. Para empezar, la única persona que examinó oficialmente el sitio en persona, Alessandro Barsanti, quien, recuerda, era un egiptólogo respetado con décadas de experiencia, declaró explícitamente que no creía que fuera una pirámide sin terminar. Cabría preguntarse de dónde surgió la idea de que se trataba de una pirámide inacabada, sino de la persona que la estaba efectivamente examinando. Pero hay más que eso. Si el pozo era solo la base de una pirámide, ¿por qué su piso estaba hecho de enormes bloques de granito entrelazados unidos con un mortero fuerte, como un rompecabezas entrelazado diseñado para evitar su remoción? ¿Por qué tomarse la molestia de construir un piso tan asombroso y complejo si el pozo solo se iba a llenar con piedra caliza como parte de los cimientos de una pirámide? Además, ¿por qué usar granito rosa en primer lugar? Como ya se dijo, el granito rosa era extremadamente valioso y notoriamente difícil de trabajar. Además, para llegar a Zawiet el-Aryan, se tendría que haber traído granito rosa de una cantera en Asuán, a unos 930 kilómetros de distancia, flotado por el Nilo en enormes barcazas y luego arrastrado por kilómetros a través de la arena para llegar al sitio. Esto parece una increíble pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero para algo que simplemente iba a ser enterrado. Si el pozo era una base piramidal, ¿por qué no usar simplemente piedra caliza? También está la cuestión de las inscripciones encontradas en el sitio. Si realmente no hay nada más que investigar, entonces, ¿por qué? Hasta el día de hoy, los egiptólogos no pueden llegar a un consenso sobre lo que significan las inscripciones y de dónde provienen. Y la tina ovalada, lo más misterioso de todo lo que Barsanti encontró durante su trabajo en el sitio. Si el pozo era la base de una pirámide, entonces, ¿para qué servía esta tina finamente elaborada? ¿Por qué fue tan intrincadamente tallada en un óvalo, que es mucho más difícil que construir que un rectángulo, pulido como un espejo, con una tapa perfectamente ajustada,
si estaba destinada a ser cubierta, de protegerla con cal y arcilla e incrustarla en bloques entrelazados del piso para evitar que se desprenda. Además, ¿qué era el residuo negro que Barsanti había descubierto en su interior? ¿Qué había contenido esta misteriosa tina una vez? En conjunto, está claro que la afirmación de que el pozo en Zaviete-Larián es simplemente una pirámide sin terminar es sospechosa en el mejor de los casos y completamente errónea en el peor. En cualquier caso, lo que está claro es que se queda un gran misterio. Entonces, ¿qué era el pozo en Zaviete-Larián? En los tiempos modernos, algunos han comenzado a dar una respuesta, y comienza a 8 kilómetros de distancia, en la meseta de Giza. La Gran Pirámide de Giza permanece hasta el día de hoy como uno de los mayores misterios de la Tierra. A pesar de siglos de investigación, los científicos aún no están totalmente seguros de cómo se construyó o de su propósito. La sabiduría convencional dice que fue construida como una tumba para el faraón Khufu de la Cuarta Dinastía. Sin embargo, muchos han señalado que carece de las características que definen a otras tumbas en todo Egipto. Nunca se han encontrado restos humanos en su interior, ni artefactos, joyas, o el arte, o los artículos domésticos con los que sería enterrado un faraón sepultado para su uso en el más allá. Debido a que estos agujeros en la idea de la Gran Pirámide como tumba existen, a lo largo de los años han surgido muchas otras teorías que explican su propósito, desde un templo astrológico hasta un lugar para almacenar granos y más. Una de las teorías más sorprendentes de todas surgió en la década de 1960 gracias a un hombre llamado Edward Kunkel. En 1962, Kunkel publicó un libro titulado Pharaoh's Pump, que sacudió el mundo de la egiptología. En él argumentó que los pasajes y cámaras dentro y debajo de la Gran Pirámide eran los conductos y depósitos de una bomba de agua gigante que se habría utilizado para enviar agua al desierto para irrigar la tierra. Según Kunkel, la pirámide en realidad contenía dos bombas, una subterránea, representada por la misteriosa cámara subterránea de la pirámide, y la otra sobre el suelo en las cámaras media y superior. Juntas crearían dos corrientes que saldrían de la pirámide a través de pozos en los lados norte y sur. Como era de esperar, el trabajo de Kunkel provocó un gran escepticismo, no solo entre los egiptólogos, que rechazaron la teoría por completo, sino también entre los ingenieros, que señalaron que el diseño de Kunkel habría requerido la creación de un vacío, una serie de válvulas y algún tipo de combustible y cámara de combustión para impulsar la bomba. Sin embargo, al no estar sujetos a las mismas restricciones que la egiptología convencional, muchos ingenieros comenzaron a mirar más de cerca el trabajo de Kunkel y se dieron cuenta de que no carecía totalmente de mérito. Si bien el diseño de dos bombas de Kunkel probablemente no hubiera sido posible, algunos ingenieros notaron que una bomba de ariete en realidad podría tener sentido. Una bomba de ariete es un dispositivo simple utilizado durante siglos para mover agua de un depósito a otro lugar utilizando dos partes móviles y la fuerza de gravedad. ¿Podrían los constructores de la Gran Pirámide realmente haber creado una bomba de ariete a una escala tan masiva? Con la posibilidad establecida, otros investigadores y académicos recogieron la idea, realizando un diseño teórico en el que la Gran Pirámide se alimentaba con agua del Nilo Occidental y el cercano lago Moeris, cada uno de los cuales se encontraba en una elevación más alta, haciéndolos, según investigadores, las fuentes perfectas para un sistema de agua alimentado por gravedad en la meseta de Giza. Algunos incluso creían que el muro de contención que se sabe que una vez rodeó el complejo de la pirámide podría haber sido un terraplén para un depósito en el lugar. A medida que más y más personas llegaron a creer que la Gran Pirámide realmente podría haber sido una enorme bomba de agua antigua, se vieron respaldadas por un argumento general simple: la economía. Piénsalo, la Gran Pirámide está formada por 2,3 millones de bloques, cada uno con un peso de entre 25 y 80 toneladas, lo que significa que si los trabajadores movieran y colocaran 12 bloques por hora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, habría llevado 20 años construirla. Más que eso, se ha estimado que, ajustado a los valores modernos del dólar, la construcción de la pirámide habría costado más de 5.000 millones. Simplemente, ¿por qué tomarse todas estas molestias y todos estos gastos solo por una tumba?
Obviamente, los faraones egipcios tenían más libertad de acción que los líderes modernos elegidos democráticamente, pero no estaban totalmente desvinculados de las realidades de las finanzas y la economía. ¿No tendría más sentido tomarse todas estas molestias por algo que proporcionaría un mayor retorno de la inversión, como, por ejemplo, una bomba de agua que le permitiría irrigar su civilización y alimentar a su gente? Aquí debemos dar un paso atrás para llegar al punto. Si la Gran Pirámide realmente era una enorme bomba de agua, entonces debe haber estado bombeando el agua a alguna parte. Aquí es donde algunos conectaron los puntos y regresaron al pozo misterioso en Zawiet el-Arian. Ellos creen que el sitio no era una pirámide sin terminar, sino un lugar de salida para el agua bombeada por la Gran Pirámide, el pozo gigante diseñado como depósito para el agua bombeada desde abajo. Miran la tina ovalada y cuán herméticamente estaba sellada con arcilla y cal, y teorizan que tal vez aquí fue donde salió el agua. Tal vez se selló en un momento en que la bomba ya no estaba en uso para evitar fugas. El pozo finalmente se llenó con una masa enredada de bloques de piedra caliza en una fecha posterior, como si estuviera enterrando un manantial. Recuerda, cuando Barsanti había despejado estos bloques, el agua de una lluvia torrencial se había filtrado en el suelo. Barsanti pensó que esto se debía a la presencia de apartamentos ocultos, pero tal vez en realidad se debía a que el agua se filtraba en un sistema de agua subterráneo sin usar. ¿Podrían los antiguos realmente haber construido un sistema de riego subterráneo impulsado por una poderosa bomba que se extendía hasta Zawiet el-Arian y por todo Egipto? En los tiempos modernos, la investigación sobre el tema ha continuado, y de hecho, la ciencia está comenzando a revelar que en realidad podría ir mucho más allá de bombear agua para irrigación. A principios de 1999, un ingeniero marino llamado John Cadman estaba examinando los estantes en una librería usada cuando se topó con una copia vieja y polvorienta de un libro muy inusual, escrito por un tal Edward Kunkel y titulado Pharaoh's Pump. Como experto en hidráulica, el libro intrigó a Cadman, así que lo compró y se lo llevó a casa. Cuando comenzó a leerlo más de cerca, rápidamente se dio cuenta de que la idea de Kunkel no era tan ridícula como había supuesto inicialmente. Queriendo saber más, Cadman comenzó a aprender todo lo que pudo sobre la Gran Pirámide. Casi de inmediato, lo que descubrió lo cautivó. Se dio cuenta de que la cámara subterránea de la Gran Pirámide se parecía extrañamente al diseño de una bomba de ariete. Avanzó más en su investigación y notó en las fotografías que la cámara subterránea mostraba signos evidentes de daño por agua, particularmente en el techo, donde eran evidentes los signos de cavitación, que es causada por burbujas de gas en el agua debido a la agitación violenta, así como claras daño de las ondas de compresión que lo golpean. En otras palabras, no era solo que la cámara subterránea pudiera funcionar como una bomba de agua, sino que, según los ojos entrenados de Cadman, parecía que había funcionado como tal. En este punto, Cadman sabía lo que tenía que hacer. Debía aprovechar sus años de experiencia con la hidráulica y crear su propio modelo a escala de la pirámide y su cámara subterránea para ver si realmente funcionaría como una bomba de agua. En julio del 99 construyó su primer modelo, usando un río cercano como embalse. Desafortunadamente, el modelo no funcionó. Primero goteó, luego se agrietó y no pudo bombear agua como él esperaba. Pero Cadman no se rendiría tan fácilmente. Construyó otro modelo, luego otro, los cuales sufrieron el mismo destino que el primero. Pero en su cuarto intento hizo todo bien y, para deleite de Cadman, su bomba funcionó. Esto demostró a Cadman sin lugar a dudas que la Gran Pirámide podría haber funcionado como una bomba de agua gigante y que seguramente esto no fue por accidente. Estaba claro, afirmó, que los creadores de la cámara subterránea de la Gran Pirámide sabían exactamente lo que estaban haciendo. Este fue el avance que los discípulos del trabajo original de Edward Kunkel en la década de 1960 habían estado esperando, la prueba tangible de que una bomba de agua de la Gran Pirámide era más que una mera especulación. Y, sin embargo, a medida que Cadman continuó con su investigación, los resultados se volvieron aún más alucinantes y, de hecho, fueron mucho más allá del mero bombeo de agua. Habiendo demostrado que la cámara subterránea de la Gran Pirámide podía funcionar como una bomba de agua,
Cadman construyó un nuevo modelo más grande y lo encerró en concreto para simular los efectos de la bomba operando bajo tierra. Trasladó el modelo, que pesaba más de 220 kilos, a un arroyo estacional con un estanque que servía como depósito. Cuando este modelo comenzó a funcionar, Cadman inmediatamente notó algo que lo sorprendió. Encerrada en concreto, la bomba estaba creando una onda de compresión vertical, un golpe similar a un latido de corazón recurrente, que podía sentirse a través del suelo a 6 metros de distancia y escucharse a más de 30 metros de distancia. Cadman se dio cuenta de que lo que había construido iba mucho más allá de una simple bomba de agua. Debido a las poderosas ondas que generaba, Cadman renombró el dispositivo como generador de pulsos. En verdad, esto lo cambió todo. Si la cámara subterránea de la Gran Pirámide generaba ondas de pulso, estas ondas se habrían movido a través de las cámaras superiores de granito y los pasillos de la pirámide, y, debido a las propiedades reflectantes del granito, habrían creado ionización en la atmósfera, produciendo un campo eléctrico. En pocas palabras, los pulsos creados por la bomba subterránea habrían interactuado con el granito de la pirámide para producir electricidad. Parecía que Cadman no solo había demostrado que la Gran Pirámide podía funcionar como una bomba de agua para mover el agua alrededor de Egipto para el riego, sino que también podía generar electricidad en la antigüedad. ¿Podría esto realmente ser posible? Por supuesto, aquellos que hayan visto este canal antes sabrán que la idea de la Gran Pirámide como generador eléctrico no comenzó con John Cadman. De hecho, ya a principios del siglo XX apareció de manera destacada en el trabajo del famoso inventor Nikola Tesla. Si no estás familiarizado con la grandeza de Tesla, querrás ver nuestro vídeo completo sobre los inventos secretos de Tesla que se perdieron o censuraron. Pero aunque muchos de vosotros ya conocéis el trabajo de Tesla, es posible que no conozcáis su obsesión con el antiguo Egipto, y específicamente con las pirámides, que estudió en detalle, escribió e incorporó a su trabajo. Considera, en 1905 Tesla presentó una patente titulada Arte de transmitir energía eléctrica a través de un medio natural, que contenía el diseño de algo llamado pirámide electromagnética de Tesla. Complementando su genio con lo que había aprendido sobre el antiguo Egipto, su idea era usar una enorme estructura en forma de pirámide para proyectar energía hacia el cielo, donde luego podría ser aprovechada por receptores individuales en todo el mundo. Curiosamente, Tesla en realidad construyó un modelo de su pirámide electromagnética conocida como Torre de Wardenclyffe, una estructura de 57 metros de altura coronada con una cúpula de metal conductor de 55 toneladas. Desafortunadamente, antes de que pudiera demostrar de manera concluyente que su modelo podía generar energía, Tesla perdió su financiación y el proyecto fue abandonado. Y, sin embargo, aunque el trabajo de Tesla sobre las pirámides electromagnéticas desapareció, la idea no. Gracias a Tesla, muchos comenzaron a mirar la Gran Pirámide con nuevos ojos, y específicamente su composición original. Cubierta con bloques de piedra caliza de toba blanca, que son conocidos por sus propiedades aislantes incomparables, sus túneles y cámaras debajo revestidos con granito, un conocido conductor eléctrico. Simplemente, este habría sido el diseño perfecto si la intención fuera crear y utilizar electricidad. Pequeños canales de granito de conductividad eléctrica rodeados de aislamiento, no muy diferente a los cables de cobre revestidos de caucho en los dispositivos electrónicos modernos. Además, se sabe que la Gran Pirámide originalmente estaba rematada por una piedra angular de oro, uno de los materiales más conductores de electricidad en la Tierra, similar a cómo la Torre Wardenclyffe de Tesla estaba rematada con una bola de metal de 55 toneladas. En otras palabras, si la Gran Pirámide fue diseñada para la electricidad, sus constructores no podrían haberlo hecho mejor, y si no lo fue, bueno, en una coincidencia histórica accidentalmente tropezaron con el diseño perfecto. De hecho, la evidencia fue tan sugerente que la idea continuó desarrollándose en los tiempos modernos. Christopher Dunn es un ingeniero mecánico que ha trabajado durante más de medio siglo en los niveles más altos de la fabricación aeroespacial. En la década de 1970, Dunn comenzó a interesarse por los misterios de la Gran Pirámide de Giza. Al mismo tiempo que desempeñaba su trabajo diario en la industria aeroespacial,
comenzó a dedicar su tiempo libre a investigar la Gran Pirámide desde la perspectiva de la ingeniería mecánica. Lento pero seguro, llegó a la conclusión de que había más en la pirámide de lo que parecía. En sus palabras, llegué a la conclusión de que con tal inversión de recursos y la extrema precisión que se construyó en el edificio, era un edificio que funcionaba como una máquina, y la máquina se usaba para aprovechar la energía de la Tierra. Así que se inspiró para investigar y descubrir cómo funcionaba esta máquina. Durante más de 20 años llevó a cabo esta investigación, convirtiéndose en un destacado experto en el tema, publicando decenas de artículos y apareciendo como una voz de confianza en la televisión convencional. En 1998, un año antes de los legendarios experimentos de John Cadman que probaron la capacidad eléctrica de la Gran Pirámide, Dan finalmente publicó su obra seminal. Titulado The Giza Power Plant, el libro describía meticulosamente un sistema en el que la Gran Pirámide extraía energía sísmica de la Tierra, produciendo electricidad en la cámara del rey mediante uso de hidrógeno creado por una reacción química en la cámara de la reina. El trabajo de Dan fue tan innovador que inspiró a investigadores de todo el mundo a seguir su ejemplo. Durante más de 2 décadas, la investigación ha continuado y ampliado, cada vez más sorprendente cada año. De hecho, más que nunca, la ciencia, y específicamente la ciencia convencional, está tomando en serio la idea de la Gran Pirámide como un generador eléctrico. De hecho, en 2018, se publicó un estudio en el prestigioso Journal of Applied Physics, que examinó la respuesta de la Gran Pirámide a las ondas de radio y concluyó que la pirámide podría, de hecho, concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de su base, pareciendo confirmar la investigación de Cadman y las ideas de Tesla. Luego, en 2019, los egiptólogos James Brown y J.J. Desiree Hurtak publicaron un nuevo libro titulado Giza's Industrial Complex, que se basó en el trabajo de Dan para sugerir que toda la meseta de Giza funcionaba como un sistema generador de energía. Según los autores, las estructuras alrededor y debajo de la meseta fueron diseñadas para activar un proceso sofisticado de división de agua, que permitiría utilizar hidrógeno como fuente de combustible. Como dicen en el libro, hay buena evidencia de que la Gran Pirámide era una gigantesca planta de procesamiento de agua para crear agua electrificada. Es indicativo de cuán lejos ha llegado la idea de la Gran Pirámide como un generador eléctrico que el libro y la idea no fueron descartados inmediatamente como ridículos. De hecho, en lugar de ser objeto de burlas, el libro ganó premios, incluido el prestigioso New York City Big Book Award. Nuevamente, ahora más que nunca, la ciencia dominante ve la posibilidad de que la Gran Pirámide sea un generador eléctrico como eminentemente posible. Con esto en mente, volvamos a donde empezamos, a Xavier Tellarian. ¿Podría el pozo en Xavier Tellarian haber estado conectado a la Gran Pirámide por pasajes subterráneos utilizados para mover agua, como muchos han sugerido, pero no con el propósito de irrigación, sino para mover agua electrificada utilizada para alimentar una civilización antigua, como propusieron Brown y Hurtak? Tal vez esto tenga algo que ver con el residuo negro encontrado en la tina ovalada del pozo por Barsanti. ¿Podría ser esto evidencia de algún tipo de combustión eléctrica o proceso químico? La tina pulida como un espejo, el lugar donde se generaba la electricidad. Tal vez por eso la investigación en el sitio se cerró tan abruptamente en 1964, por lo que ahora está encerrado dentro de una zona militar bien protegida. Tal vez debajo del pozo en Xavier Tellarian, escondido en un área a la que Alessandro Barsanti se esforzó tanto por llegar, está la prueba de un antiguo Egipto eléctrico. El tipo de secretos que cambiarían por completo nuestra comprensión de la historia humana. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.